Hola, hola, un cariñoso saludo y bienvenido a un episodio más de Coffee Break con ADB. Bienvenido, mi nombre es Angelo Dubois y bueno, espero que disfrutes mucho este episodio del podcast en el que, bueno, vamos a girar un poquito el tema, la rueda el timón del tema de lo que hemos venido hablando en los últimos episodios, que a pesar de que el podcast es relativamente nuevo, hay aún poco contenido y está en pañales y poco a poco lo voy a ir puliendo y mejorando. Espero que con tu ayuda también y tus comentarios, tu feedback pueda ir mejorando algunas cosas. Vamos a girar un poquito la vela de esto y vamos a conversar de algo que me apasiona, ¿no? Entonces, vamos a pasar con la introducción y te cuento de qué va a tratar el tema de hoy. Muy bien, entonces, bueno, para comenzar este episodio, permíteme decir tres cosas antes de comenzar con el tema principal que vamos a tratar hoy, de lo que vamos a conversar. Número uno, seguramente en la introducción habrás escuchado el sonido de pajaritos en el fondo. No es un efecto de sonido, no le he colocado eso de fondo al momento de hacer la edición del audio del podcast, sino contarte de que, bueno, estoy en este momento en un lugar al aire libre, a diferencia de los episodios anteriores que los grabé en interiores. Bueno, he salido un momento, he cesado en mis actividades del día a día para darme un respiro y venir un momento a un parque bastante bonito y poder respirar un poco de aire puro y poder tener un entorno diferente, ¿no? Y poderte contar un poco las cosas sintiendo un poquito más de libertad que estar encerrado en cuatro paredes, ¿no? Entonces, si sientes un poquito de repente en el audio, voy a hacer lo mejor posible, te prometo, por editar el audio y reducirle el ruido y que de repente pues no se escuchen ciertas cosas que son parte del hecho de grabar algo al aire libre. De todas maneras espero que, bueno, no haya ningún malestar ni ninguna molestia en tu, digamos, en tu proceso de poder disfrutar del contenido que te estoy dando en este episodio, ¿no? Entonces, voy a tratar de hacerlo un poco seguido, salir así, también grabar al aire libre y no solamente dentro de interior, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, bueno, agradecerte por estar allí, agradecerte por consumir el contenido que estoy lanzando, a pesar de que, como bien dije al comienzo, es nuevo todo lo que estoy subiendo, el contenido que estoy subiendo. Agradezco que estés ahí, tu apoyo. Si aún no te has suscrito, suscríbete por favor, especialmente en el canal de YouTube, o coloca el podcast en tus favoritos. No te olvides de darle like, de compartirlo, me ayudas muchísimo con eso para poder seguir creando este contenido de valor. Y bueno, también date una vuelta si es que puedes por la cuenta de Patreon y para que me ayudes, en todo caso, a ser como productor de todo el contenido del programa, ¿no? Ese apoyo se considera y se valora bastante, ya que definitivamente con la ayuda de todos los productores voy a poder seguir creando todo esto y seguir compartiendo y ayudando a todas las personas a las que mi contenido les sume, ¿no? Entonces, básicamente eso. Y bueno, ahora sí pasar a conversar un poco del tema principal, de qué es lo que vamos a hablar. Entonces ahora sí te voy a decir cuál es el título de lo que vamos a hablar el día de hoy, que ya lo viste seguramente, ya lo leíste, entonces vamos a ello. Entonces, hablemos de este punto que te digo que es una de las cosas que más me apasionan en la vida, que más me gustan hacer y que comenzó bueno, algo inconsciente, algo que yo no sabía que estaba dentro de mí, que me iba a gustar, que lo descubrí en cierto punto. Te voy a contar un poco el camino de todo eso y cómo fue que lo descubrí, cómo fue mi proceso a lo largo de los años, porque sí, han sido varios años en los cuales he tenido que lidiar con mi propia mente, mis propios pensamientos para ver cómo podía lograr el hecho de discernir si es que efectivamente me quería dedicar a eso de forma profesional o no, porque comenzó como una pasión, como un hobby, y luego me di cuenta de que podía llevarlo al plano profesional, ¿no? Como cualquiera que le guste realmente el punto del que vamos a hablar ahora. Y lo que vamos a hablar es justamente de cómo descubrí mi pasión por escribir, cómo descubrí esta pasión por contar historias, por la narrativa, y cuál fue mi primer amor literario, cómo es que me enamoré de esta profesión tan noble y realmente tan a veces poco valorada en muchos lugares, que no tiene el lugar que se merece, ¿no? Entonces,
Vamos a desarrollar un poco todo este tema, vamos a hablar un poco profundo del asunto, un poco largo y tendido sobre esto, ¿no? Entonces seguramente si te interesan las humanidades, te interesa o te has cuestionado, te has preguntado, más bien dicho, en algún momento, ¿tendré yo la vena para escribir? ¿Tendré la vena para hacer historias? ¿Le gustará a la gente el contenido que voy a crear, que voy a escribir, que voy a desarrollar? Las historias que tengo por hacer, los personajes que voy a construir, las situaciones a las cuales le voy a dar forma y poder entrar en las emociones de las personas que efectivamente vayan a leer lo que yo tengo por contar. Entonces, definitivamente este es un episodio que te va a sumar mucho. Todo lo que vamos a conversar en este momento es algo que, que puede calar en ti, que te puede dar una luz, te puede dar abrir ese sendero que de repente está un poco bloqueado porque es bastante difícil quitar todas las piedras del camino cuando uno está tratando de decidir a qué se va a dedicar, especialmente de forma profesional, y de repente ya te dedicas a otras cosas profesionalmente, tienes una carrera en alguna otra profesión, de repente no ligada a las humanidades, pero de pronto te das cuenta de que tienes vocación o que tienes pasión o tienes las ganas de aprender a escribir y a transmitir, a comunicar lo que tú sientes, ¿no? Sea con el tema de historias o sea escribir otro tipo de... en otro tipo de géneros, ¿no? De repente te gusta la poesía o de repente te gusta comunicar, pero de otras formas, ¿no? A nivel periodístico, quizá, o te gusta la redacción, te das cuenta de que de repente te gusta redactar y contar ciertas cosas a un público determinado. Y bueno, ¿no? Entonces vamos a pasar un poco por eso y a conversar un poco de todo ese camino. Bueno, vamos primero por lo primero, ¿no? A conversar de cómo descubrir lo que nos gusta en realidad, la dificultad, lo complicado que puede ser el llegar a ese camino, ¿no? De tener claro qué es lo que queremos ser en la vida. Entonces, esta es una cuestión filosófica, una cuestión de orientación vocacional que bueno, ameritaría que hablemos un poco más profundo de algunas otras cosas, trasfondos psicológicos, etcétera, ¿no? Que no es el propósito de lo que vamos a hacer en este episodio, pero sí mencionar el hecho de que no todos tenemos claro en la vida qué es lo que queremos ser. Y te voy a conversar mucho sobre mi propia experiencia en esta ocasión, ¿no? Entonces, definitivamente, tanto para mí como para otras personas es difícil decidir qué hacer, especialmente cuando uno no ha tenido un cierto nivel de disciplina en la vida y uno no ha sido constante con las cosas que ha realizado, o cuando hemos tenido el problema de comenzar cosas y dejarlas y no tener esa constancia de terminar lo que empezamos, ¿no? Entonces por eso es que es demasiado importante, y si tú que me estás escuchando de repente tienes una edad temprana, digámoslo así, ¿no? De repente estás en tu adolescencia, estás en tus 17, 18, 19, 20, 21, 22 y estás tratando de descubrir qué hacer, y aplica también para las personas mayores, porque hay cosas que descubrimos de grandes que realmente queremos hacer, o queremos cambiar el camino, el rumbo de nuestra vida, y nos cansamos de llevar quizás una vida que no es realmente a lo que aspiramos o lo que sabemos que nos merecemos, ¿no? Todos llegamos en algún punto a la conclusión de eso, y muchas personas se equivocan de camino, a veces por darle gusto a los padres, a veces simplemente por no saber qué hacer y escoger lo más cercano a lo que de repente creemos que nos gusta, y podemos iniciar una carrera y una profesión y una vida laboral en algo que de repente no es lo nuestro, ¿no? Entonces hay ciertos hobbies y ciertas cosas en el camino que conocemos, que sabemos que nos gustan y que de repente no tomamos lo suficientemente en serio como para llevarlo a un siguiente nivel, como para desarrollarlo profesionalmente. Entonces, el caso de la literatura, el caso de escribir es uno de esos casos, ¿no? Hay profesiones que están un poco más ligadas a eso, como lo puede ser comunicaciones, ¿no? El tema del periodismo, que de repente te encaminan un poco hacia el hecho de comunicar algo, de escribir y de utilizar eso, ¿no? O de pautar ciertas cosas en texto para luego poderlas utilizar al momento de poder
grabar un video, etcétera, ¿no? Comunicarlo de forma audiovisual. Entonces, eso es algo que nos pasa mucho a los creadores de contenido, ¿no? Que primero, lógicamente, no nos lanzamos a hablar directamente así de buenas a primeras sobre lo que se nos ocurre, porque tenemos que tener una pauta de lo que vamos a hablar, si no nos perdemos un poco en el camino y nos cuesta más trabajo, nos trabamos más, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que uno hace una pauta y deja fluir ya el tema de lo que va a hablar, ¿no? Porque ya uno habla de las cosas en las que tiene cierto conocimiento, cierta experiencia, o se ha preparado previamente, se ha documentado sobre lo que va a hablar, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, soy menos de buscar información y de documentarme, y más de hablar de las cosas en las que ya me he documentado previamente por otras razones y en las que tengo experiencia de algo, ¿no? Pero van a haber ocasiones en las que lo voy a tener que hacer al hablar de temas específicos en los cuales de repente necesito aumentar ese conocimiento o adquirir un conocimiento específico, y lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pero eso sucede, y para descubrir eso tenemos que pasar por un proceso tortuoso, los que no hemos tenido esa disciplina, los que de repente hemos pasado, y ahí hay un tema psicológico más profundo, que es el hecho de si es que venimos de un trasfondo de padres juntos, de padres separados, cómo han sido nuestra crianza, nuestra formación, nuestra familia, nuestro núcleo familiar, cómo nos hemos desarrollado de repente más nosotros solos, de repente hemos tenido una guía, la guía fue apropiada, no fue apropiada, ¿no? Entonces nadie nace, esto es muy cierto, y nadie nace ningún padre, los que somos padres lo sabemos bien, ¿no? Nadie nace con un manual para ser padre, madre, o para ser padre político, madre política, ¿no? Entonces, en mi caso en particular, pues yo soy padre y aparte también soy papá político. Entonces, nadie nace con un manual para esto, ¿no? Nadie tiene una fórmula exacta, sino que simplemente aplicamos los procesos de vida que hemos tenido, y muchas veces qué es lo que sabemos que no queremos, qué errores hemos cometido o han pasado a nuestro alrededor y que no queremos cometer como padres, mentores, como figura paternal de alguien, ¿no? O maternal. Entonces, ese trasfondo influye mucho en quiénes somos cuando vamos creciendo y cuando somos adultos. Ahora, claro, no podemos coger eso de excusa y luego decir, bueno, porque mis padres fueron así, porque mis mentores, mis figuras de autoridad paterna, materna, fueron de esta forma, entonces ahora yo soy así y cometo todos los errores y nunca lo corrijo, ¿no? Eso tiene una cierta validez hasta cierto punto. Y sé que me estoy abriendo un poquito del tema, pero es parte del contexto y del trasfondo de el por qué no llegamos a una decisión rápida de qué queremos hacer en la vida y nos cuesta tanto, ¿no? Y cuántos errores cometemos en el camino, y es lo que me pasó a mí, ¿no? Por dar un súper resumen de mi trasfondo familiar, ¿no? En mi caso, pues yo soy de padres separados desde bebé, desde muy chiquitito, y bueno, tuve una figura paterna, tuve un papá político, ¿no? Tuve otra figura paterna que fue mi tío, y eran, digamos, dos figuras paternas muy distintas, ¿no? Ya después vine a entablar una relación con mi papá cuando estuve un poco más grande, entonces, digamos que a mí, por ejemplo, en mi caso en particular, lo que me faltó mucho fue justamente esa disciplina paterna que es necesaria en un niño, adolescente, joven, que necesita que lo encaminen, ¿no? Entonces ahora todo esto, pues hay digamos, habría que abrir un mapa mental gigantesco en el cual hay que sacar muchas vertientes para hablar del tema, que, como repito, no lo voy a hacer porque no es digamos, el enfoque principal del tema de lo que vamos a hablar hoy, pero sí hay que mencionarlo, ¿no? Entonces, en mi caso fue así. Me faltó esa disciplina, fui muy rebelde cuando era joven, cuando era adolescente y joven, y hice lo que me dio la gana, ¿no? Entonces no tuve una adecuada formación y una disciplina, y cuando llegó el momento de decidir qué quería hacer ya como adulto, ¿no? O acercándome a la adultez, porque yo comencé a trabajar desde los 16 años y a vivir solo más o menos desde ese mismo rango de edad. Entonces hubieron muchos errores en el camino y no decidía qué era lo que realmente me gustaba hacer, ¿no? Entonces en un momento quise hacer una cosa, luego otra y así, ¿no? Todas derivadas más o menos en un mismo patrón, pero
no caí en cuenta de qué era lo que realmente se me daba mejor, ¿no? Entonces probé una cosa, otra, y así estuve por mucho tiempo, por prácticamente muchos años, y no... Eso a la larga genera un daño y un desgaste psicológico y emocional, el aprender muchas cosas, y luego la mente también se acostumbra mucho a absorber información y a depurarla muy rápido cuando uno no es constante con las cosas, ¿no? Entonces, si bien esta porción, esta parte del episodio de lo que estoy hablando, seguramente les va a servir a muchos como ejemplo de qué corregir, ¿no? Entonces, en mi caso, pues yo sé exactamente qué se siente eso, qué cosas necesité para ser digamos, un niño, un adolescente y un joven más encaminado, y que son las cosas que ahora, la fórmula que ahora voy a aplicar, tanto con mi hija como con mi hija política, ¿no? Entonces, y que aplico, más bien dicho, ¿no? Hablando en presente. Entonces, es importante el tema de la figura que nos guíe, ¿no? Entonces, ¿y qué tiene que ver todo esto con el tema de cómo descubrí el hecho de que me gustaba escribir? Esto fue porque, bueno, una de estas figuras paternas que tuve, que fue mi tío, tiene un gusto muy, muy amplio por la lectura, ¿no? Entonces, bueno, mi papá político también le gustaba la lectura, pero era diferente. Él era abogado, entonces él consumía muchos textos, pero más relacionados a su carrera, ¿no? Entonces, que fue algo que también me sumó en cierto aspecto, porque desde chico me acostumbré a ver y a escuchar cosas relacionadas a patrones digamos, legales, ¿no? Entonces eso me ayudó mucho cuando yo ya más adelante, justo entrando en temas de emprendimiento, en temas administrativos, en temas ya laborales relacionados a todo ello, he podido aplicar eso al redactar documentos, etcétera, ¿no? Entonces, o al tratar de solucionar o de hacer algún tipo de trámite, o de sobrepasar alguna dificultad relacionada al ámbito legal, ¿no? Al ámbito corporativo legal, o al ámbito que tenga que ver con que alguien haya querido vulnerar mis derechos en ese aspecto, ¿no? Entonces, digamos que me llevó a tener autoconocimiento sobre el tema. Entonces, por eso digo, todas las cosas que suceden en nuestra niñez, adolescencia, juventud, alrededor nuestro, somos como una esponja, ¿no? Y vamos absorbiendo y se vuelven parte de nosotros, y nosotros tenemos que más adelante ir depurando e ir viendo qué nos suma y qué nos resta y qué desechamos en el camino, ¿no? Entonces, bueno, y así fue, gracias a esta figura paterna, mi tío, fue que es como si fuera mi padre, es que llegué a la lectura. Pero yo llegué a la lectura, como fui indisciplinado cuando era adolescente. Digamos, yo fui un buen estudiante hasta que llegué a los 12 años. A partir de los 13 años empezó mi etapa de rebeldía, y lógicamente, bueno, lamentablemente me dejaron hacer lo que yo quería. Y en esa edad uno piensa que lo sabe todo, pero realmente no sabe nada, y cometes muchos errores de los cuales, pues, digamos, ahora me doy cuenta de que, conforme fui creciendo y madurando, me di cuenta de que fue realmente, vamos a decirlo con todas sus letras, una estupidez en el momento, ¿no? Entonces, pasar de eso, digamos, en la etapa escolar, fue de secundaria, fue en los estudios básicos en la adolescencia, me llevó al hecho de romper ese orden que tenía que tener en mis estudios. Entonces dejé de plano de estudiar como debía de ser, y simplemente estuve en colegios en los que pude pasar sin mucho esfuerzo, sin mayor esfuerzo, ¿no? Y con las notas más bajas, y simplemente me dejé llevar por temas de ocio, de flojera, de no ir al colegio, ¿no? Entonces no me apliqué, no estudiaba, y me preocupaba más de entretenerme, ¿no? Entonces, o de quizás educarme, pero en otras cosas que me interesaran en ese momento, ¿no? Pero no con el tema de la escuela. Entonces, ¿a qué voy con todo esto y qué tiene que ver con el tema? En el hecho de que en esa etapa es cuando te empiezan a mandar a leer las grandes obras de la literatura universal, ¿no? Entonces, yo me perdí de toda esa etapa en el colegio, me perdí de toda la etapa de leer,
todas las obras importantes que forman parte de la cultura de un ser humano, de la cultura universal de un ser humano, y que te suman tanto al momento de tener conversaciones, al momento de hablar de temas de cultura, hablar de temas de literatura, a tener ese conocimiento pues rico en algo tan importante como las humanidades, ¿no? Entonces, ¿cuándo me vengo yo a dar cuenta de que me gusta el tema de escribir y de leer? Más bien dicho, me di cuenta de que me gustaba el tema de escribir a través de la lectura. Entonces, mi primer libro que leí completo recién se dio a los 20 años. O sea, ya había pasado toda mi etapa escolar y recién cogí un libro para leerlo completo a los 20 años. ¿Y dónde es que está involucrado mi tío, mi figura paterna más importante en todo esto? En que a él, como dije, le gustaba la lectura. Entonces, la lectura que más le llama la atención, porque siempre lo vi leyendo muchas cosas de diferentes tipos, enriquecedoras en temas de cultura general, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nunca faltaba en casa eran esta publicación Selecciones de Reader Digest, ¿no? Entonces muchos de ustedes las conocerán y era algo que yo siempre cogía para leer, pero eran lecturas rápidas, de informarme, porque siempre me gustó informarme mucho, eso sí, o sea, nunca tuve una falta de conocimiento amplio en diversos temas, porque sí me gustaba consumir lectura independientemente del colegio, pero me gustaba consumir lecturas en las que no me tomara mucho tiempo ni esfuerzo en leer, ¿no? Entonces leía artículos, digámoslo así, que me tomara pues 15 minutos en leer, ¿no? 20 minutos en leer, 10 minutos en leer, pero no un libro de 250 páginas, de 200 páginas, ¿no? De 500, 400 páginas que me tomara días en leer y por partes, ¿no? Por ejemplo, entonces a los 20 años me llegó el momento de leer un libro completo, lo cogí y el primer libro que leí y mi primer amor literario. ¿Y por qué es esto importante? Porque digamos que esos primeros libros que a ti te gustan y que consumes se fusionan a ti como si fuera un simbiote, ¿no? Como si fuera un simbiote, se une a ti eso y se vuelve parte de tu estilo. Entonces, esas influencias que uno tiene de los escritores que más sigue, que más lee, que más consume, se vuelven parte de tu estilo narrativo, se vuelven parte de tu estilo de escritura. Entonces, en mi caso, fue con Edgar Rice Burroughs, que es el autor de Tarzán de los monos. Entonces, quizás muchos de ustedes no lo sepan, muchos sí, pero es una serie de libros bastante interesantes. Muchos quizás lo tienen el concepto del personaje, ¿no? Por las películas que existieron, tanto animadas como las películas en live action, ¿no? Y que tiene pequeñas esencias de la historia, pero no la verdadera historia de lo que se cuenta en los libros. Y definitivamente es una lectura muy rica porque tiene un estilo antiguo, tiene un estilo, no es un estilo moderno, porque son libros escritos pues hace muchísimas décadas atrás, ¿no? Entonces finalizando, si mal no recuerdo, los años 1800. Entonces digamos que efectivamente es un estilo de escribir muy diferente y muy distinto a tener una lectura contemporánea, ¿no? Entonces, es una serie del autor original, si mal no recuerdo, de 16 libros en total, y 16 o 19 libros, ¿no? Y hay algunos otros libros de la serie que han sido escritos por otros autores con un estilo similar, ¿no? Pero sí, efectivamente es muy rico en los personajes que maneja, es muy rico en la forma en la que se narran los eventos, en la que se describen a los personajes, en las situaciones que ocurren, en cómo el personaje va sufriendo una transformación, ¿no? Sus personajes principales van sufriendo una transformación en el paso del tiempo dentro de la línea de tiempo de los sucesos y de lo que ocurre con el personaje, ¿no? Entonces es una lectura bastante rica y me atrapó tanto que leí el primer libro y lo leí súper rápido, y como mi tío iba comprando
Porque esos libros en donde, bueno, en mi ciudad natal, en Lima, Perú, no se encontraban así de fácil, no se encuentran en las librerías así nomás. Y en esa época todavía no teníamos el tema del boom del internet y de quizás comprar en línea. Uno tenía que ir a los mercados, digámoslo así, de libros de segunda y buscar y bucear hasta encontrar ese tipo de publicaciones, ¿no? Y libros que pues hayan sido comprados quizás en los años 70, 40, 50, ¿no? Entonces, digamos que tomaba su esfuerzo, su tiempo en ir y buscarlos y atesorarlos, ¿no? Entonces, si tienen una magia esos libros encontrados, no en un mercado, no ir a una tienda en la que todo huele a página nueva y coger un libro y pasarlo por la caja registradora y comprarlo, ¿no? Tiene una magia buscar en esos mercados de libros de segunda y encontrar un libro que ha sido de alguien, un libro que de repente tiene una dedicatoria. Entonces ese olor aguardado de algunos de esos libros tiene algo especial, ¿no? Entonces los que sean más adeptos a la lectura y de repente al tema de escribir me van a entender a qué me refiero de una forma más directa, ¿no? Pero efectivamente, esa es la forma en la que yo descubrí cómo me gustaba el hecho de escribir y qué tipo de historias quería yo desarrollar, porque me atrapó inmediatamente y fue tanto, y eso iba a contar hace un momento, que fue tanto que yo empecé a leer, a consumir un libro por día. Entonces me agarró justo en un periodo en el que había renunciado a un trabajo y yo tenía muchos problemas de insomnio. Y esto fue a los 20 años, ¿no? Y 19, 20 años. Y como tenía el tiempo libre, digámoslo así, en lo que estaba buscando otro trabajo y todo lo demás, empecé a consumirme un libro por noche y me pasaba toda la madrugada leyendo cada una de las historias de Tarzán de los Monos y de sus secuelas, ¿no? Entonces, bueno, Tarzán de los Monos es el primer libro, pero de ahí viene, si no me equivoco, es el regreso de Tarzán, de ahí viene Las fieras de Tarzán, el hijo de Tarzán, Tarzán y la isla del tesoro, y así, te van profundizando en cada una de las aventuras del personaje principal, que se llama John Clayton y que es un lord inglés en realidad, ¿no? Y bueno, no voy a spoilear la historia por si alguno de ustedes lo quiere leer, o en todo caso quizás en otro episodio puedo contar un poco de qué trata la serie de Tarzán en su progresión narrativa, pero realmente es muy rico y hay mucha aventura. Entonces me di cuenta que me gustaban la narración de historias de aventura y bueno, este fue el enamoramiento que tuve con el tema de la lectura, ¿no? Pero entonces, ¿en qué momento descubro yo que me gusta escribir? Fue cuando me senté delante de una de mis computadoras, o bueno, de una computadora, ¿no? De la computadora que tenía en ese momento, estamos hablando en aquella época, quizás tenía en casa una, ya que bueno, también acá hablamos de temas de tecnología, entonces tenía una 4, si no me equivoco, era una 486 X2, la que tenía en esa época, ¿no? Entonces una computadora de aquellas que eran todas blancas y que tenían pues en su CPU los numeritos de color verde abajo con un botón que decía turbo, ¿no? Entonces muchos de ustedes recordarán, los que ya estén más o menos en mi rango de edad. Yo tengo actualmente, grabando este episodio, 39 años, ya casi 40. Entonces, digamos que ya había tecnología un poco superior, ¿no? En esa época, ya en mercados como en Estados Unidos o en Europa, ya estaban las Pentium 1, las Pentium 2 probablemente, pero aquí todavía no era muy costoso tener una de esas computadoras de última generación, entonces uno tenía generaciones de tecnología un poquito más antiguas en Latinoamérica, ¿no? Entonces, en mi caso era la 486 de X2 y me senté con mi procesador de texto abierto en aquella época, pues el Word 97, si no me equivoco, y empecé a escribir. Y me di cuenta que empezó a fluir de mí. Escribí una historia una historia sobre piratas. Y esto fue porque me gustó
también la narración que había en o sea, fuera de la serie de Tarzán que leí, de todos los libros de la serie de Tarzán. Digamos que la segunda obra a la que salté directamente fue un libro que tenía guardado que me mandaron a leer en primero de secundaria. Eh, y ese libro fue La Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, ¿no? Entonces, me enamoré también mucho de esa historia. Y me acuerdo que eso me empujó y me jaló a escribir una historia similar, parecida, o sea, con la misma temática, más bien dicho, ¿no? Pero ya tenía la influencia de esos dos escritores en mi cabeza. Y tenía una tercera influencia de un libro que había comenzado a leer alguna vez, que también me lo regaló mi tío, por cierto, pero cuando estaba un poco más joven, quizás cuando tenía 14 años, 15 años, y que lo tenía guardado y que luego lo terminé de leer, que fue Corazón de Edmundo de Amichis, ¿no? Entonces, que habla de los sucesos en un colegio italiano y con un niño italiano que está dentro de un año de uno de sus años escolares, ¿no? De educación básica. Entonces, es un libro muy lindo, es un libro con mucha ternura de por medio y con muchas lecciones importantes para alguien muy joven, ¿no? Entonces es una lectura bastante recomendada para chicos y jóvenes y adolescentes, definitivamente. Y bueno, esas fueron las tres obras, digamos, que influenciaron mi manera de escribir al comienzo, ¿no? Entonces, actualmente en mi forma de escribir todavía tengo esa influencia muy fuerte de Edgar Rice Burroughs. Yo diría que de los otros dos autores no, pero la de Edgar Rice Burroughs sí. Y tengo la influencia bastante presente de ese autor. Y otro autor que ya después leí y que también influenció mucho en mi estilo narrativo es Oscar Wilde. Porque leí, no lo llegué a leer completo, leí una buena parte. Y me atrapó muchísimo la elegancia de su forma de escribir, el atrevimiento en su forma de escribir de El retrato de Dorian Gray, ¿no? Entonces, Oscar Wilde tiene una forma de escribir, especialmente en esa obra, bastante atrevida, descarada, de cierta forma, bastante filosófica, y es muy rica en cómo sus oraciones están construidas y el tipo de lenguaje que utiliza, el tipo de palabras que utiliza. Entonces me atrapó y me enganchó mucho y me di cuenta que era una de las formas de cómo escribir, de cómo narrar, y que a mí simplemente me fascinaron, ¿no? Entonces mezclé un poco, fusioné un poco esos dos estilos y es mi estilo actual de escribir, de hacer literatura, ¿no? Entonces, digamos que hay muchas veces en las cuales me adapto o plasmo un estilo un poco más contemporáneo, ¿no? De repente, por ejemplo, un par de obras que me gustaron, un poco más ya, bueno, contemporáneas, de autores contemporáneos, es, por ejemplo, ¿no? Dos libros que me gustaron mucho y quizás muchos de ustedes salten en este momento y se quieran ir del podcast y de seguirme al mencionar esto, pero El Zahir de Paulo Coelho, por ejemplo. Paulo Coelho es un poco como el Ricardo Arjona de la literatura, ¿no? Muchas personas, bueno, o lo amas o lo odias, prácticamente, ¿no? Entonces, a mí sí hay dos obras de él que me gustan, que, bueno, es El Alquimista y El Zahir, ¿no? Entonces, El Zahir, que relata los sucesos de un escritor justamente y con el tema de la desaparición de su esposa, y todo el contexto que tiene, que simplemente me atrapó y me pareció genial la forma en la que lo narra, lo describe y cómo está en la piel y en la carne de ese escritor que, digamos, me pareció fascinante, me pareció muy buena la forma en la que lo transmite. Y bueno, el tema del alquimista sí es una obra que te puede inspirar en algún punto necesario de tu vida, simplemente, ¿no? No es algo, no es una gran genialidad, pero tiene un mensaje bastante enriquecedor y que te puede coger en el momento justo. Y eso me pasó la segunda vez que lo leí. Me cogió en un punto en el que realmente me sirvió el mensaje que estaba transmitiendo, ¿no? Y bueno, básicamente eso, y con Paulo Coelho,
y el tema de Dan Brown bueno, toda la saga que ha tenido con las aventuras de Robert Langdon, ¿no? Que es el tema de El Código Da Vinci, el tema de Ángeles y Demonios. Las demás obras, no, Inferno, si no me equivoco, no las he leído. La película sí la vi, pero las obras no las he leído. Y, y también, ¿no? Es un estilo de escribir contemporáneo que también me enganchó y me gustó. Y bueno, son libros definitivamente voluminosos, entonces para seguirlo leyendo y terminarlo, te tiene que gustar, definitivamente, ¿no? Y bueno, fue un suceso, fue un bestseller y todo lo demás, ¿no? Entonces, perdón, a la gente le agradó mucho, ¿no? Y a mí también me agradó. Entonces, digamos que yo acá voy a decir algo muy importante, y es el hecho de que si hay algo que tú estás leyendo, coges un libro y empiezas a leer y te das cuenta de que ese libro en cierto punto se vuelve muy tedioso o simplemente ya no te engancha, te aburre, se vuelve muy redundante, muy reiterativo. Y de repente no es una pequeña parte, porque puedes hacer el sacrificio en cierta parte, un capítulo, digámoslo así, que se ponga así, lo sigues leyendo y dices, bueno, seguramente mejora en el siguiente capítulo, hasta 2 capítulos máximo, pero si es que el libro es voluminoso, engorroso en su estilo, en su narrativa, o sea, te das cuenta de que no te está captando, no te está, abandónalo. Deja de leerlo, es así de simple, porque honestamente no vale la pena perder el tiempo. Yo creo que nadie en este mundo ya tiene digamos, se puede dar el lujo de perder el tiempo leyendo algo que sientes que no te gusta. Entonces, y me pasó, por ejemplo, uno de mis libros estigma, vamos a decirlo así, a llamarlo así, fue el tema de 100 años de soledad, de García Márquez, ¿no? Es un libro que yo siempre cogí y comenzaba a leer, pero nunca terminaba de leerlo, pero no lo terminaba de leer por diferentes razones. Y una de esas es la falta de constancia, que también se hacía presente, se manifestaba, levantaba su mano, ¿no? Como en salón de clase, y decía, aquí estoy, ¿no? Entonces, aquí estoy, puedo ir al baño. Y se retiraba, ¿no? Me hacía retirarme. Entonces, pero finalmente, cuando lo empecé a leer, que ha sido hace no mucho tiempo, cuando ya tenía esta filosofía, porque en un punto sí leía hasta terminar lo que comenzaba de leer, pero ya teniendo esta filosofía de vida, lo comencé a leer hace no mucho, y estoy hablando de hace quizás un año atrás, y un año y medio atrás. Y digamos que el libro siempre me enganchó, la parte del inicio, y siempre leía la primera parte, ¿no? Y quería seguirlo leyendo, pero por alguna razón lo dejaba. Lo intenté como unas 6, 7 veces a lo largo de mi vida, ¿no? Y un día lo cogí, lo empecé a leer, y lo comencé a leer hasta más allá, y dije, esta vez sí lo voy a terminar. Y llegó un punto en el que el libro se vuelve, ya pasado más de la mitad del libro, ya se vuelve tan cíclico y sigue dando tantas vueltas en las mismas figuras, que de verdad hasta allí las aventuras de los Buendía ya para mí llegan a su, a su tope máximo de interés, ¿no? Entonces es una cuestión de que ya no me captaba, no me jalaba, y bueno, simplemente ya no lo dejé allí, o sea, ya no avancé más, hasta el punto en que José Arcadio Buendía termina pues amarrado en un árbol, ¿no? Un poco más allá de eso, y bueno, ya empiezan a dar vueltas en lo mismo, ¿no? O sea, ya empieza a ver, se empiezan a meter unos con los otros, y ya más se parece a la 8ª temporada de Game of Thrones que otra cosa, ¿no? Entonces, por citar, para los que lo hayan leído y entiendan la referencia que estoy dando, ¿no? Que ya, o sea, dije, basta, no más, no, simplemente ya no me capta, no me jala, y estoy leyendo hace buen rato, pero ya sin el interés, y no voy a gastar más tiempo en esto, ¿no? Entonces hasta aquí queda. Para mí es una obra excelentísima hasta cierto punto. De allí ya es como que García Márquez lo quiso extender mucho más allá de lo que realmente la historia merece, digámoslo así, ¿no? De repente pudo haber hecho otra cosa, haberlo llevado por otra línea, pero bueno, ¿no? Entonces, y en cierto punto también, ya digamos que el árbol genealógico de los Buendía es más difícil que ver la cronología
y hacer un mapa de Dark, ¿no? De la serie. O sea, realmente es una cuestión ya que te enreda y los nombres son muy similares, entonces uno se va perdiendo un poco en eso y ya también le hace uno perder interés, ¿no? Pero bueno, esto no es una revisión de 100 años de soledad, pero bueno, tenía que mencionarlo, ¿no? Entonces, simplemente es eso. Y me senté en el computador, entonces retomando un poco el tema, me senté en el computador y mis primeras palabras fluyeron. Empecé a hacer esa historia de piratas, que la verdad es que la perdí en algún punto en ese disco duro, cuando la computadora se malogró, la vendí, no lo recuerdo, pero la cuestión es que perdí esa primera obra que hice, ¿no? Y que lógicamente no debe haber sido una gran genialidad, pero que tenía su algo, ¿no? Entonces hubiera sido interesante poderla tener guardada en mis archivos, pero no la tengo. Pero fue el momento en el que yo me di cuenta y que recuerdo que fue una tarde de jueves, habrá sido de viernes, cercano al fin de semana, en la que me senté con un cigarro, me senté a avanzar eso, luego me abrí una cerveza y me fluyó de una manera tan natural que dije, ok, soy bueno para esto, ¿no? Entonces hice leer a algunas personas, algunas amistades mías cercanas, y me dijeron, sí, está interesante, o sea, realmente vale, realmente me ha gustado, ¿no? Fue la impresión, no recibí ningún feedback malo, entonces empecé a crear un poco más de contenido literario y de vez en cuando le preguntaba a las personas conocidas y todas me daban siempre un buen feedback y dije, esto es lo mío. Y llegó un punto en el que digamos, eso lo dejé de lado por todas las demás cosas en la vida y lo tomé como un hobby simplemente, ¿no? Nunca lo pensé como una profesión, como una carrera. Había sido la persona que era mal estudiante, entonces nunca pensé que dedicarme a las humanidades, a las letras, iba a ser algo que a mí me iba a llevar más allá en un tema profesional, ¿no? Entonces lo dejé de lado y simplemente escribía de vez en cuando alguna cosa que se me ocurría. Hasta que llegó un punto de mi vida en el año 2007 que me encontraba muy conflictuado, me encontraba en una situación terrible, de vida terrible, en la cual de verdad pasé por una experiencia que fue muy enriquecedora para mi crecimiento personal, pero que en ese momento fue una etapa bastante oscura, bastante gris, que yo creo que cualquiera se hubiera deprimido a un nivel que le hubiera podido llevar hasta temas de quitarse la vida prácticamente, ¿no? Entonces, gracias a Dios, yo tengo un carácter bastante fuerte y siempre he sido resiliente, entonces pude salir de esa situación. Me dejó una secuela, sí, tanto eso como algunas otras cosas, que me dejó una secuela de alcoholismo. Bueno, pasé por un periodo de depresión en el cual solucionaba las cosas con alcohol, ¿no? Entonces, que es algo que ya he sobrepasado completamente, pero fue parte de un episodio de mi vida, ¿no? Entonces, pero fue el momento en el cual yo me senté y desarrollé digamos, para contar un poco las cosas un poco más amplias sin extenderme demasiado, estuve muchas semanas viviendo dentro de mi automóvil. Esto fue en el extranjero, no fue en mi país, fue en el extranjero, y conecté mi computadora personal, la conecté no voy a contar todos los sucesos alrededor de eso, pero dormía en mi auto digamos, en esquinas, en lugares que pudiera encontrar más o menos seguros, ¿no? Entonces simplemente tenía un enchufe para poder conectar al cenicero del auto y poder conectar cualquier artefacto eléctrico. Entonces conectaba mi computadora personal para buscar trabajo, y estamos hablando del año 2007, o sea que también el internet estaba aún en pañales, y a pesar de estar bueno, esto me sucedió en el extranjero, así que en un país de primer mundo, y bueno, simplemente me senté y comencé a escribir, pero no comencé a escribir sobre lo que me estaba sucediendo, o sea, no canalicé, digamos, lo que me pasaba adentro
no lo extrapolé en el texto que redacté, sino que empecé a escribir una historia. Empecé a hacer lo que me gustaba para tratar de distenderme un poco de disiparme un poco de toda la mala situación en ese momento, ¿no? Era de noche y comencé a escribir eso como a las 8 de la noche, 9 de la noche. Y no paré hasta las 2 de la mañana aproximadamente y sin darme cuenta escribí lo que sería digamos, la primera parte de una novela bastante interesante, ¿no? Y ahí es donde yo también dije, ok, esto en algún momento yo lo puedo llevar a un siguiente nivel porque efectivamente tengo un don con esto. ¿No? Entonces no es coincidencia, no es simplemente que, bueno, adquirí la habilidad y lo hago ahí más o menitos, no, sino que efectivamente tenía el don de poderlo hacer y de poderlo convertir en un tema profesional. Y nuevamente se quedó allí, ¿no? Esa novela la he tenido y es más, nunca la terminé. La he tenido guardada hasta el día de hoy, que no la he terminado. La avancé en muchas ocasiones, pero nunca la terminé. Es más, llegué a obtener un ofrecimiento de una editorial para poderla concluir, porque envié el boceto, digamos, el manuscrito a una editorial y les interesó. Y aún así no lo terminé, porque tenía un plazo determinado y no lo llegué a terminar por X circunstancias de la vida. Pero la cuestión es de que hoy en día estoy pensando quizás convertirla en un cuento corto, ¿no? Parte de una compilación de cuentos para lanzarlos como un libro y convertirlo en un cuento corto, ¿no? Pero todavía estoy pensándolo, todavía estoy procesando la idea y definitivamente, bueno, sí, me voy a sentar a escribir un libro en estos días, de cuentos, una compilación de cuentos, ¿no? Entonces, probablemente esta novela esté incluida allí. Entonces, si en algún momento más adelante yo les cuento que estoy lanzando esa compilación de cuentos, ese libro, ustedes van a saber que esa historia probablemente esté dentro, ¿no? Pero bueno, ese fue mi primer esbozo como escritor de narrativa, digámoslo así, ¿no? Entonces, pero yo dije, siendo escritor, y me pasó lo mismo que me pasó en algún punto cuando yo estaba pensando convertirme en algún punto, bueno, a mí me gusta mucho la historia, ¿no? La historia universal. Entonces, en algún punto pensé en estudiar arqueología. Y no lo hice simplemente por el hecho de considerar de que en mi país de origen el tema de pasar varios años estudiando arqueología para luego no encontrar un trabajo que me remunere lo suficiente, porque yo tenía muchas ambiciones económicas cuando estaba bastante joven, muchas pretensiones económicas y de conseguir muchas cosas, me quería comer el mundo, ¿no? Solo que no sabía cómo hacerlo. Entonces, y eso fue un proceso muy largo y muy tortuoso de intentar muchísimas cosas, como bien decía, por la falta de disciplina y la falta de constancia, pero lo dejé a un lado, ¿no? Entonces, el tema de escribir lo dejé a un lado en ese momento, pero luego dije, ok, y si empiezo a buscar la forma de hacerlo, vamos desde el principio y de coger quizás un nombre, una imagen y luego ir escalando esto, en vez de tratar de comenzar desde lo más alto o desde ser reconocido como escritor desde un primer momento, quizás llegue a algo mejor, ¿no? Y en el año 2010 empiezo a buscar trabajo en línea en temas de redacción, ¿no? Entonces, yo ya sabiendo que escribía bien y habiendo pasado por varios trabajos relacionados a lo administrativo, emprendimientos, etcétera, perdón, me di cuenta de que efectivamente mi forma de escribir se podía adaptar a muchas necesidades y que lo hacía bien, ¿no? Sin haber tenido una buena formación, quizás en temas de lingüística, porque en el colegio no fui, ¿no? Pero se me da de forma natural, es algo nato, y simplemente el tema de construir bien las oraciones, el tema de la ortografía, conocer las reglas básicas de ortografía y aplicarlas, es algo que se me da bien y lo hago bien. Entonces, como redactor no tuve ningún problema en el 2010 cuando decidí dar ese paso y empecé a hacer redacciones web para diferentes portales. Me contrataban y empecé así con el tema de la redacción.
Y luego más adelante pasé a escribir en una revista ya artículos relacionados a diversos temas y a diversos bienes. Era una revista que hablaba de situaciones y de experiencias y de bienes suntuosos, ¿no? De lujo. Estaba enfocada en un segmento alto. Y bueno, me fue bastante bien. Entré a trabajar en una empresa como redactor. También me contrataron en una empresa como redactor. Y descubrí que podía rentabilizar ese don que tenía bajo el manto de la redacción, ¿no? Entonces, y sin querer, esto me llevó, y que en otro episodio del podcast seguramente voy a hablar de esta experiencia también, y acá lo voy a decir de forma resumida, pero gracias a la redacción y a que yo tenía un blog y escribí algunas cosas en mi blog, que ese blog ahorita no existe, pero que sí voy a estar lanzando en los próximos días un blog personal. Pero fue gracias a ese blog personal que tenía que, bueno, terminé aplicando a una posición que no era realmente una convocatoria de trabajo, que le hicieron ver como tal, pero no lo era, dentro de una empresa de videojuegos. Y bueno, como a mí se me daba bien el tema de ser gamer, siempre me gustó jugar y fui gamer, entonces digamos que la posición era para game designer, ¿no? Entonces, bueno, fui para esto. Yo envié un review que había hecho, o bueno, envié dentro de mi hoja de vida, de mi currículum vitae, estaba el enlace a este blog, ¿no? Entonces, que yo sabía que tenía contenido que podía demostrar mi nivel de redacción, ¿no? Entonces, digamos que la persona de máximo cargo en esa empresa de videojuegos, el dueño, vamos a decirlo así, el dueño de esa empresa de videojuegos, el CEO de esa empresa, leyó el contenido que yo había incluido en el blog, que yo había redactado, y le gustó, y justamente era de uno de los juegos que él valoraba más de su época de infancia. Entonces, y le gustó todo el contenido que yo había redactado y la experiencia que plasmaba en el contenido relacionado a justamente temas de game design, y me terminó llamando y contratando. No para comenzar como game designer, comencé con otras funciones, pero digamos que fue el paso profesional que di desde el punto de la redacción hacia el tema, escalarlo hacia el tema de trabajar en una empresa de videojuegos, que era algo que nunca me había imaginado en mi vida, ¿no? Entonces, y dentro de eso ya fui escalando y escalando, aprendiendo, escalando, y llegué a mucho. Y bueno, ya muchos de ustedes quizás que hayan dado un salto por mi LinkedIn o que conozcan un poco de mi historia y han visto algunos de los videos que están en el canal o sepan de mí, ya saben de que llegué hasta el punto de dirigir esta empresa, ¿no? Entonces, y bueno, ¿no? Cogí una cierta imagen en el tema del desarrollo de videojuegos como profesional, como director, y de proyectos y de empresas relacionadas a esto, ¿no? Entonces, una cosa lleva a la otra, y definitivamente mi gusto por escribir, ¿y a qué va esto? Que dentro de todo ese proceso de crecimiento que tuve dentro de la industria de videojuegos, se dio el tema de que, como estábamos desarrollando un juego grande dentro de la empresa, se me encomendara a mí el hecho de escribir la historia para este juego, ¿no? Entonces fue una historia que escribí a modo de libro, pero con elementos de gameplay dentro de esto, considerando situaciones y cosas que ocurrieran en los escenarios y con los personajes y todo lo que se estaba desarrollando. Viajé a el lugar donde se iban a desarrollar los eventos del juego, a ver y a descifrar elementos de gameplay, elementos y situaciones del juego mismo, ¿no? Que se incluían dentro de esto, pero a modo de narración y de historia. Entonces, hice una historia bastante interesante. Hubieron muchas sesiones, sí, de brainstorming con el equipo de desarrollo que teníamos en ese momento en la empresa, y fue una cosa bastante
bastante enriquecedora y fue mi primera experiencia que me contrataran como para el desarrollo de la historia de un videojuego. Entonces eso me hizo descubrir otras cosas más y me hizo también darme cuenta lo bueno que era para el desarrollo profesional, ¿no? Del tema de escribir como escritor, ¿no? Entonces, para desarrollar historias. Entonces, es algo que yo todavía tengo que llevar a un siguiente nivel, pero todo eso me hizo dar cuenta de que efectivamente poseía la vena creativa, poseía el don de poder comunicar y de poder transmitir y de poder crear personajes, historias, situaciones, etcétera, que fueran atractivas para un público, ¿no? Entonces, eso es como descubrí yo el hecho de querer escribir, de dedicarme a escribir y cuál fue el camino que seguí para llegar hasta, hasta el tema de ser considerado también como un escritor, como un redactor, como alguien que desarrolla historias, ¿no? Tanto para el plano de videojuegos como para el plano de la literatura en general, ¿no? Entonces, es algo que todavía tengo que potenciar más y lo voy a seguir haciendo, pero fue mi camino para llegar a eso, ¿no? Entonces, no vale la pena menospreciar algunas cosas que se van a dar en tu camino y que te podrían llegar a dar el salto hacia algo más importante, ¿no? Entonces, esa creo que es la lección en resumen de esa parte, de ese periodo de mi vida en el cual di ese salto de una cosa a otra, pero que también estuvo ligado mucho al tema de escribir y a ello, ¿no? Entonces, y bueno, dentro de eso, desarrollándome en el tema de game design, sí he tenido, al momento de conceptualizar diversos juegos, personajes, historias para juegos, etcétera, me ha tocado escribir mucho, ¿no? Y el tema del game design, que es algo que voy a dar en un curso más adelante gratuito, como les he dicho, todos los cursos que vaya a lanzar van a ser gratuitos, no va a haber nada de pago ahí, salvo las colaboraciones que quieran dar a través de Patreon, pero definitivamente, bueno, el game design es un tema, es una carrera dentro del desarrollo profesional de videojuegos que involucra redactar mucho, que involucra escribir mucho, ¿no? Y no solamente el hecho de centrarse en la narrativa y en la creación de historias, sino hay que crear diferentes tipos de documentos, hay que crear guiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso es algo que voy a ahondar más en temas de desarrollar el curso o de otros episodios, pero hay que escribir mucho, ¿no? Entonces eso también, mi crecimiento, mi ascenso profesional, mi camino profesional en el tema de escribir, también vino por ese lado, ¿no? Cuando me empecé a desarrollar como game designer y fue también muy enriquecedor, ¿no? Entonces, muchos caminos que, o sea, dentro del camino de escala profesional que he tenido, en varias vertientes, varias venas, que han ido hacia esa arteria principal han sido relacionadas al tema de escribir, ¿no? Entonces, y todo comenzó simplemente como un gusto, como un hobby, como algo que yo no pensaba que iba a ser escalable, digámoslo así, ¿no? Entonces, y lo mismo pasa en este sentido y le ha pasado a muchísimos creadores de contenido también, ¿no? En este momento yo estoy empezando a crear todo este contenido que trato de darles para que les sume a su vida de ustedes y para generar también un tema de distensión, de entretenimiento, un tema de interés, un tema no solamente que sume en aspectos profesionales, ¿no? Sino también mucho contenido que sirva a nivel no solo educacional, sino también de aumentar ciertos conocimientos básicos, generales o lo que fuera en cosas que de repente no sabían y que les sumen de alguna manera, ¿no? Pero es eso, ¿no? O sea, de repente yo estoy comenzando a crear todo esto, pero de repente va a escalar de una forma que yo no sé y que de repente me lleve hacia otro punto profesional bastante interesante, importante, ¿no? Entonces todo es así y si uno le pone las ganas, el esfuerzo, y acá voy a cerrar el episodio con un punto bastante importante dentro de todo lo que estamos hablando, y es el hecho de que hay un tema que era lo que me pasaba a mí como lo que les contaba con el tema de la arqueología, ¿no? Cuando quise estudiar arqueología, que uno sopesa, pone en la balanza el tema de cuánto me va a redituar esta profesión o lo que quiero hacer, o este hobby si lo quiero escalar a otro nivel,
y cuánto pesa la pasión por esto, ¿no? Entonces, si uno simplemente hace las cosas, y esto seguro lo has escuchado de muchas personas, ¿no? Y si no lo has escuchado, bienvenido sea que lo escuches por primera vez de mí, pero que, o sea, si tú vas a comenzar algo, que comiénzalo por pasión, comiénzalo porque te gusta hacerlo y tienes que tener en cuenta que te va a costar tiempo y esfuerzo, ¿no? Y que de repente no vas a recibir nada a cambio o vas a recibir muy poco a cambio en ese momento. Pero las cosas toman su tiempo, ¿no? Entonces escalar algo toma su tiempo y definitivamente no lo hagas por el dinero. Si tú lo haces por el dinero va a estar mal enfocado y vas a hacer las cosas solamente por redituar, solamente por agrandar tu cuenta bancaria y por sumar dinero a tu billetera, y lamentablemente no va a tener el enfoque correcto, adecuado, y la gente a la que tú trates de llegar lo va a sentir, ¿no? Entonces no vas a tener el éxito esperado si haces las cosas pensando en hacerlas por dinero. Hazlas porque te apasionan, porque te gustan, porque sabes que es lo tuyo y porque sabes que le quieres dedicar el tiempo, pero no para convertirlo en algo monetizable, sino simplemente por el mero y simple hecho de que te gusta hacerlo, ¿no? Y las cosas van a caer por su propio peso. Entonces es el mismo principio, para serte honesto y transparente, y eso es algo que voy a aprovechar en decirte. Todo lo que yo hable acá a través de todo el contenido que estoy creando siempre va a ser lo más transparente posible. Entonces es eso, o sea, el caso del contenido que yo estoy creando es igualmente, ¿no? Lo estoy haciendo porque me gusta transmitir mi conocimiento, me gusta transmitir lo que he aprendido, las experiencias que tengo y que le sume a las personas. Entonces, si eso más adelante se vuelve algo que escalable y bueno, yo espero que sea escalable, pero se vuelve algo que me genere los ingresos suficientes y una escalabilidad profesional interesante, ¿por qué no? ¿No? Pero va a caer por su propio peso, porque yo lo estoy haciendo porque es algo que me gusta y me gusta transmitir ese conocimiento, me gusta comunicar. Entonces, yo te sugiero que hagas lo mismo, ¿no? Si se te da por escribir o por hacer cualquier otra cosa que tú la consideres una pasión, un pasatiempo, algo que te gusta hacer, empieza a hacerlo, empieza a darlo a conocer y eso solo va a llegar a un punto en el que te puede llevar a otro nivel, ¿no? Entonces solamente siempre estate atento y alerta a las oportunidades que se puedan dar, porque a veces la oportunidad te toca a la puerta y tú simplemente decides no abrírsela o pasarte de largo y la oportunidad se va, ¿no? Entonces las oportunidades, hay algo que yo he aprendido y es que las oportunidades en la vida no se dan muchas veces por una segunda ocasión, y la gran mayoría de veces, y a veces están ahí y no las sabemos ver y no las sabemos aprovechar. Entonces con eso, con esa reflexión cierro el episodio del día de hoy. Ten constancia con lo que vayas a hacer, no lo comiences y lo abandones en el camino. Sigue a pesar de que sea agotador, de que sea cansado, de que te sea difícil sobrellevarlo con tu trabajo de tiempo completo, con tus estudios, lo que fuera. Pero ten constancia y no lo abandones. Y sigue adelante, que tarde que temprano eso te va a dar lo que tú esperas, digámoslo así, ¿no? Así que nada, simplemente con esa reflexión cierro este episodio. Muchas gracias por haber estado allí hasta el final, muchas gracias por escuchar todo lo que te quería transmitir con respecto a este tema. Mantente atento al resto de contenido que voy a ir lanzando, ya sabes cuáles son las temáticas. Y bueno, si aún todavía es la primera vez que escuchas, como te dije al comienzo, y todavía no te has suscrito, no le has dado un like, no lo has puesto en tus favoritos este programa, hazlo, me vas a ayudar un montón. Y date una vuelta por el Patreon, y si puedes contribuir como productor, te lo agradecería un montón. Así que nada, con esto te dejo y nos vemos en la siguiente. Chao, chao.